Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy es lunes santo, lunes santo. Hoy tenemos un tema súper espectacular tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, verso 5. Dice que al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarle. Pero el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano. Palabra del Señor. Bueno, amigos, y eso es lo que hoy vamos a trabajar en este lunes santo. Ese es el tema que hoy nos reúne, porque una palabra tuya bastará para sanarme, solo una palabra tuya. Y quiero empezar haciendo la siguiente reflexión, y es que nosotros realmente confiamos en la palabra de Dios. Nosotros realmente confiamos que la palabra es la que genera en nosotros una transformación. ¿O en qué confiamos? ¿En qué ponemos nuestra confianza? Dice también el Evangelio de Mateo que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu confianza, allí está tu corazón. Los resultados en la vida se dan por la confianza que yo tengo en las cosas, o donde yo pongo mi confianza, ahí es donde están los resultados. Otra forma de decirlo es: en lo que yo me enfoco, en eso me expando. Entonces, si yo me enfoco en el dolor, me expando en el dolor. Si yo me enfoco en la enfermedad, me expando en la enfermedad. Si yo me enfoco en la mentira, yo me expando en la mentira. Si yo me enfoco en robar, entonces me expando en robar. En eso en que yo me enfoco, o en eso que yo pongo el corazón, en eso es que yo me voy expandiendo cada vez más y más. Entonces, miren, el texto decía: solo una palabra tuya bastará para generar la sanidad. Y lo que muestra el texto es una profunda confianza de aquel hombre en la palabra de Jesús. Ni siquiera en Jesús, porque él dijo: venga, yo voy, yo bajo y yo miro para sanarlo. Y él dijo: no necesitas bajar, solo tu palabra bastará para que él se sane. Y eso nos muestra es la capacidad de confianza, la fe que yo tengo, el abandono que yo tengo en la palabra de Dios. Es la palabra la que genera transformación. Y eso también lo podemos llevar a nuestra vida personal. Miren, todas las palabras tienen poder. Aquellas palabras que tú pronuncias todos los días están generando un poder especial en tu mentalidad. Entonces, si tú todos los días te estás quejando, te quejas por el sol, te quejas por la lluvia, te quejas porque hay que madrugar, te quejas porque te tienes que acostar, te quejas por el vestido que tienes, te quejas por la alimentación, cada vez que te quejas, tu mente está leyendo, ¿sí?, que tu vida es una queja completa. Entonces vas a vivir en la queja. Pero mira lo que te digo: si tú cambias la palabra y en lugar de tener una palabra destructora, tú tienes una palabra generadora, entonces vas a transformar toda tu realidad. Tú puedes transformar todo lo que tienes, porque esa es la habilidad que tenemos los seres humanos. De hecho, nuestra mente está creada para eso. Pero para eso necesito cambiar la forma como yo hablo. Si tú todo el tiempo estás hablando con dolor, si todo el tiempo estás hablando con tristeza, si todo el tiempo estás hablando con vulgaridad, si todo el tiempo estás hablando de una manera que no es, eso es lo que genera tu pensamiento, y así es que vives. Entonces, tú quieres cambiar la manera de vivir, tienes que cambiar tu palabra, porque la palabra es la que genera. De hecho, en la palabra de Dios, ustedes notan que en el principio, en el libro del Génesis, nos dicen que todo fue creado a través de la palabra. Es la palabra la que crea todas las cosas. Y el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos muestra que esa palabra creadora es la que se hace carne. Ojo, la palabra que se pronunció es la palabra que se hace carne, es decir, que se vuelve vida, que es una palabra que genera. Y cada vez que Jesús hablaba, su palabra generaba en otras personas, ¿sí?
Cada vez que Jesús llamaba a alguien, esa palabra generaba una respuesta y lo seguían porque su palabra tenía poder. Cada vez que él hablaba con un demonio y daba una orden, generaba una respuesta del demonio y el demonio se iba, simplemente por la palabra. Porque, quiero repetirlo muchas veces, la palabra tiene poder. Y Jesús es la palabra. Entonces, si Jesús no solamente se hace carne en la palabra de Dios y viene al mundo, sino que se hace realidad, carne en nuestro corazón, nosotros vamos a tener en el interior una palabra generada que puede transformar nuestra vida. A eso es que hoy quiero referirme. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Mucha gente está esperando que Dios haga acciones concretas. Mucha gente está pidiéndole a Dios muchas cosas. Mira, es que yo le estoy pidiendo a Dios esto. Hace tiempo yo vengo orando por esto. Incluso le dicen a uno, ora por mí por esta situación. Mira que yo vengo pidiéndole a Dios esto. Y nada, que se me dan las cosas. Entonces la respuesta sería, tú le estás pidiendo a Dios, pero ¿de qué manera le estás pidiendo a Dios? ¿Sí? Estás pidiendo una especie de milagro, yo lo llamo el cuchifluchín, así como una especie de cosa mágica, ¡frun! Y que se da y que Dios no, mejor dicho, el milagro de milagros. O realmente estás transformando tu corazón, haciendo que Dios se encarne en ti y que sean tus propias palabras las generadoras de esa realidad que tú estás pidiendo. Ojo, porque es que es lo que está dentro de ti. ¿Sí? Decíamos, o dice la palabra de Dios, que realmente lo que le hace mal al hombre no es lo que está externo, sino lo que está interior, dentro de nosotros. Y si yo dentro de mí no guardo la palabra de Dios, si esa palabra de Dios no genera una transformación en mí, va a ser muy, pero muy difícil que se den las cosas que yo estoy pidiendo, ¿no? Tú eres el responsable de aceptar o no lo que llegue a tu vida. Si llega una enfermedad, tú la puedes aceptar o rechazar a través de la palabra, porque esa palabra es transformadora. Esa palabra tiene poder, esa palabra puede cambiar la realidad, pero se necesita que tú tengas, digamos, una experiencia concreta con ese hecho de la palabra que genera transformación. Solo tu palabra bastará para sanarme, ninguna otra acción. Solo la palabra bastará para que nos sanemos. Solo la palabra bastará para que nos transformemos. Solo la palabra bastará para que hayan cosas diferentes, cosas nuevas en nuestra vida. Es a través de la palabra. Miren, cuando una mamá y un papá están criando a su hijo pequeño, las palabras que ellos pronuncian delante de él están determinando la manera de pensar. Las palabras, la manera como le hablan, cómo le transmiten, cómo le enseñan, están determinando la manera como ese niño piensa y están determinando el tipo de adulto que va a ser. ¿Por qué? Porque la palabra graba, está grabada, se va grabando en el corazón y esa palabra va generando una respuesta en la mente que va determinando el tipo de comportamiento que yo voy teniendo. Es la palabra, ¿sí? De hecho, el niño imita las palabras de sus papás. ¿Por qué? Por lo que genera, por la generación que tiene la palabra en la vida de las personas. Eso mismo es lo que hace Dios. Dios nos está diciendo, miren, yo mando mi palabra, esa palabra se encarna, se hace hombre, pero esa palabra lo único que quiere es venir a transformar la realidad. María en el Evangelio, ¿recuerdan el pasaje de Marta y María? María en el Evangelio tenía una actitud muy bonita. Era que cuando Jesús llegaba, ella se ponía a sus pies a escuchar su palabra, ¿sí? En otro texto del Evangelio, la mujer riega en los pies de Jesús perfume y lo limpia con sus cabellos, solo para escuchar la palabra que Jesús va a decir, solo para poder escuchar la reacción que él va a tener en ese momento por lo que ella está haciendo. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra es creadora. ¿Ya? Muchos en el Evangelio lo único que están buscando es que Jesús lance una palabra y a través de esa palabra genere transformación. Entonces mira lo importante, si yo no espero y no confío en que la palabra de Dios va a generar una transformación en mi vida, pues no la voy a tener. ¿Por qué? Porque no quiero esa experiencia, porque no estoy buscando esa experiencia, ¿sí? Y a veces buscamos muchas cosas. A veces rezamos, a veces oramos, a veces leemos, a veces vamos a la Eucaristía o vamos al oficio religioso, lo que sea.
y no se dan las cosas, y uno se pregunta, pero ¿por qué no se dan las cosas? ¿Será que es que Dios no quiere? Y si nos sentamos a analizar un poco, es que la verdad nos falta fe. Y fe no en la obra que se va a realizar, sino en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios está dada en la palabra, ¿no? Se promete a través de la palabra. Y Dios para cada uno de nosotros tiene una promesa diferente, ¿sí? Y tiene una promesa para todos, que es la promesa del amor. Ahora, esa promesa se da es porque Dios a través de su palabra genera en nosotros, como que encarna en nosotros esa realidad del amor. Pero si yo no acepto la palabra, si yo acepto otras cosas externas, pero no la palabra, como decíamos en el live de ayer, que estábamos hablando precisamente de aceptar a Cristo que reina en el corazón, aceptar a Cristo que se hace vida en el corazón. Si yo no dejo que Cristo se haga vida en mi corazón, que Cristo reine en mi corazón, es decir, que la palabra se siembre en mi corazón, les aseguro que es imposible que las cosas se den. ¿Por qué? Porque no tengo una verdadera, una real confianza en la palabra de Dios, la que transforma, la que hace cosas diferentes. Y yo quiero enfatizar en eso que les decía al principio. Miren muchachos, eh, yo soy el resultado de lo que yo mismo digo de mí. Yo soy el resultado de lo que yo creo en mí. Yo soy el resultado de las cosas que hablo de mí. Yo soy el resultado de aquellas cosas que yo pienso todos los días sobre mí. Yo estoy creando mi propia realidad. Yo estoy creando mi imagen. Yo estoy creando mi pensamiento. Yo estoy creando mi felicidad. Y todo se crea es a partir de la palabra. Entonces, si yo cambio la manera, si yo cambio la forma de expresar con la palabra mi realidad, mi vida empieza a cambiar. Pero si yo quiero un cambio, yo veo a la gente en cuaresma, que venga, que vamos a hacer una transformación, que un camino, y empiezan lo mismo cada año, que un camino, pero ahí no hay nada. Ahí no hay nada porque es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo, lo mismo. Pero no hay una transformación. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no hay una transformación? Porque realmente las palabras que están utilizando para generar ese cambio no son las palabras correctas. Están generando palabras de pobrecito, de qué pesar, de yo estoy esperando a ver la misericordia de Dios y hace una transformación en mi vida, pero no tienen palabras de poder que transformen su pensamiento, que transformen su corazón, que transformen su sentimiento, que transformen su realidad. No tienen esa experiencia. Entonces hay que cambiar la manera de expresión. Y esa manera de expresión se cambia cuando ya en el corazón está sembrada esa palabra, cuando ya en el corazón está sembrada esa actitud como de fuerza, eso que me genera la fuerza real y me va a llevar a expresar con fuerza, ¿no? A transformar con fuerza. Ahí es donde tenemos que centrarnos, muchachos, en cambiar todo lo que tengo en el corazón, dejar que la palabra se siembre y empezar a expresar nuevas palabras que generen un cambio mental, y con ese cambio mental yo voy a ver la transformación de todo lo que hago, de todo lo que tengo, simplemente porque la palabra transforma, porque la palabra crea, porque la palabra tiene poder. Esa es la base de la experiencia del lunes santo. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Solo una palabra tuya bastará para que se cumplan en mí tus promesas. Solo una palabra tuya bastará para que mi vida se transforme. Solo una palabra tuya bastará para que mi ego se vaya y se cambie por misericordia. Solo una palabra tuya bastará para que yo me abandone en ti, para que yo crea en ti y para que yo experimente ese amor profundo, maravilloso, misericordioso que tú tienes para mí. Miren, solo una palabra. Entonces, ¿qué tengo que decirle en la oración a Dios hoy? Señor, todo este día, ¿qué voy a pedirle al Señor? Señor, abre mis oídos, que mis oídos estén atentos, dice un salmo, a la voz de tu plegaria, que mis oídos estén abiertos a esa voz que quiere entrar en mí, a esa palabra que quiere entrar en mí para transformarme, para hacer vida en mí, ¿sí? Para generar en mí, y que luego que esa palabra se haya encarnado en mi interior, yo empiece a expresarme con fuerza, con poder, creyendo que esa palabra realmente puede transformar mi vida, puede transformar mi mentalidad, puede transformar mi razón, puede transformar mis experiencias, puede transformar mi vida física. Todo lo puede transformar porque la palabra tiene ese poder.
Entonces, amigos, que este lunes santo sea un lunes de mucha reflexión y de oración, pidiéndole a Dios la posibilidad de entender la maravilla de su palabra y que empecemos a cambiar todas esas palabras que decimos todos los días, que nos generan el pobrecito, que nos generan el dolor, que nos generan la angustia, el quejarnos de todo todos los días. Vamos a empezar a cambiar eso con mucha fuerza y a generar otras palabras, palabras de bendición, palabras que nos lleven a salir adelante, palabras de yo puedo, soy capaz en Dios, si Dios está en mí, yo soy capaz, yo soy su hijo, yo merezco la bendición, yo soy el heredero del reino. Y cuando yo creo esas palabras, cuando estoy convencido de esas palabras, yo estoy dejando que esas palabras transformen toda mi realidad. Entonces este día es para orarle a Dios, para que sus palabras se graben en nosotros y para empezar a generar acciones concretas donde cambie la forma de hablar para poder cambiar mi mentalidad y así transformar mi vida. ¿Ok? Los espero hoy, 5 de la tarde, en el live. Vamos a hablar muchas cosas sobre eso, sobre la generación de la palabra. Solo una palabra tuya bastará para sanarlo. Dios los bendiga, un buen lunes santo, Dios los acompañe y nos vemos, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Chao, chao.